Bueno, y en este primer programa del mes quise que ustedes conocieran a una persona que me parece sumamente interesante y es la señora Margarita Losada, que me acompaña hoy, que es fundadora del Ateneo Santa Rosa, que ya existe desde hace 10 años, cosa que me acabo de enterar, porque ustedes saben de que estas notas son así coloquiales, es como que estemos tomando un cafecito en algún lugar y charlamos un poco antes como para saber qué es lo que queremos que ustedes sepan fundamentalmente, ya que tenemos 10 minutos, Margarita. Me parece muy importante lo que haces, tu actividad, tu objetivo, y quiero que se lo cuentes a la gente. Bueno, Ateneo Santa Rosa nació hace 10 años ante una necesidad que se presentaba en aquel entonces, que sigue siendo cada vez más importante, donde yo era simplemente parte de la sociedad, donde no tenía cargo, no tenía nada, y empecé a investigar, a ver qué pasaba, por qué sucedían las cosas que sucedían alrededor, sobre todo con la gente mayor, la gente joven, que son los más vulnerables. Y bueno, de allí empecé. Me acuerdo que le comentaba a mi esposo, le decía, ay, sí, tenemos que hacer algo. Claro, pero yo en aquel entonces decía, hay que hacer algo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Bueno, yo empecé en el Ateneo a levantar el Ateneo. Me parecía que desde el comienzo, desde el origen, lo importante era algo para las personas, algo para la gente, que sean tratados realmente como lo que son, personas. Entonces empecé a brindarle gimnasia, empecé a brindarle todo aquello que significara una apertura, que la gente sintiera de que había un lugar en donde se los esperaba, que había un lugar donde se los escuchara, sin poner en tela de juicio nada. Eran uno más que nosotros, ¿sí? Nos sentíamos todos iguales allí. Y estaba el hecho de que tuvieran en quien confiar, que tuvieran simplemente un ser humano del otro lado. Y así fue, porque venía gente mayor, venía gente que había enviudado hace poco tiempo, y venía porque aquí en Vicente López vivían sus hijos. Y bueno, y esta persona venía y siempre trataba de abrir la puerta del Ateneo a ver si estaba o no estaba yo. Cuando veían que estaba, entraban, se sentaban. Claro, la gente mayor vive del recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Encontraban a alguien que los escuchara, que les brindara un momentito, que les brindara afecto. Entonces, bueno, empezaron. Y uno le avisaba a otro, porque esto es así también. Esto va de boca en boca. Claro. Entonces, se fueron acercando, se sintieron contenidos. Allí empezaron a aparecer otros talleres. Cuando yo les preguntaba qué les gustaría hacer, y empezó el taller de tango, el taller de música folclórica, el taller de música del Caribe, atención psicológica, asesoramiento legal, todo lo que yo me daba cuenta que la gente iba necesitando, y hablándolo con ellos, estaban de acuerdo, y cada vez me pedían más. Entonces yo empezaba. Claro, en aquel entonces yo trabajaba muchísimo también fuera del Ateneo. ¿Por qué? Porque fuera del Ateneo yo a la vez me iba formando en distintos talleres, en distintas facultades. Por ejemplo, lo que en aquel entonces apareció, que era el rescate del nuevo deambulante. El nuevo deambulante es aquel hombre o mujer que ha trabajado en una empresa, que ha tenido su propia empresita, y se ha quedado en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Ese hombre empezaba a sentirse mal, no podía ir en busca de otro trabajo, tampoco en aquel entonces había demasiado para elegir, ya había pasado los 50 años, era todo un tema el cual se sentía muy limitado. Entonces, perdía su familia, perdía su techo, quedaba en la calle, andaba deambulando, ¿sí? Y era un hombre que no estaba acostumbrado a eso. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, de allí entonces me acerqué a gente que trataba el tema, con cursos, con seminarios, y fuimos adelante trabajando con toda esa gente, que se rescata, no
uno directamente. Eso se rescata con interdisciplina. Entonces, cada uno desde su ámbito va apoyando a esta persona que se ha quedado deambulando desde la fe, desde el aprendizaje nuevamente, o sea, con maestros, con médicos, con psiquiatras, en fin, todos los que intervienen en un caso así, y dándole un lugar donde habitar como él estaba acostumbrado.